$426 millones. Ese fue el contrato que Los Angeles Angels le dieron a Mike Trout, el más grande en la historia del deporte estadounidense en ese momento. Y sin embargo, el mejor jugador del béisbol pasó años lejos de los playoffs, lejos de los reflectores, lejos de la conversación. Esta es la historia de Mike Trout, el jugador al que los expertos, los estadísticos y casi todo el mundo que entiende el béisbol llama el mejor jugador de su generación. Quizá de todas las generaciones, y aún así le preguntas a un fanático casual quién es, lo más probable es que no sepa decirte. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo puede el mejor jugador del mundo ser también el más invisible? Esta contradicción es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Mike Trout creció en Millville, New Jersey, una ciudad pequeña que no suena como el lugar donde nace una leyenda. No es como decir que alguien creció en Los Ángeles o en Nueva York, rodeado de cámaras desde los 12 años. Millville es el tipo de lugar donde la gente va al partido de béisbol del viernes y vuelve a casa a cenar temprano. Los Angels de Los Ángeles lo seleccionaron en el puesto 25 del draft de 2009, cuando Trout tenía apenas 17 años. No fue el primero en serle elegido, no fue el más glamoroso, pero para cuando llegó a las grandes ligas en 2012, a los 20 años, algo quedó inmediatamente claro. Esto no era un prospecto con potencial, esto era un fenómeno ya terminado. En su primera temporada completa, Trout publicó el WAR, la métrica que mide el valor total de un jugador, más alto jamás registrado por un rookie en la historia moderna del béisbol. No fue solo el mejor novato del año, fue el mejor jugador del año y tenía 20 años. Desde ese momento el béisbol supo que estaba mirando algo diferente. Entre 2012 y 2019, Mike Trout no solo fue bueno, fue una anomalía estadística. 3 premios MVP de la Liga Americana. 4 veces subcampeón de ese mismo premio en años que perdió por márgenes ridículamente estrechos. 9 Silver Slugger Awards, 11 selecciones al Juego de Estrellas. Números que a su edad ya lo ponían en conversaciones reservadas para Babe Ruth, Willie Mays y los más grandes de todos los tiempos. Y sin embargo, desde el principio había algo extraño en la historia de Trout. Una sombra que no debería estar ahí, pero que crecía temporada tras temporada. Los Angels nunca ganaban, nunca clasificaban a postemporada. Con el mejor jugador del planeta vistiendo su uniforme, el equipo se las arreglaba para ser, año tras año, irrelevante, mediocre, invisible en octubre. Eso tenía un costo que ningún estadístico podía cuantificar. El mejor jugador del béisbol era también, paradójicamente, uno de los menos vistos en los momentos que más importan. Y aquí viene el primer gran giro económico de esta historia. En 2014, cuando Trout tenía apenas 22 años y todavía estaba bajo el control del equipo por varios años más, los Angels le ofrecieron un contrato de extensión. 6 años, $144.5 millones. En ese momento era el salario promedio más alto jamás dado a un jugador de béisbol. Trout lo firmó sin titubear. Muchos analistas lo criticaron, no porque el número fuera malo, era generoso, sino porque Trout, en pleno dominio absoluto del juego, estaba firmando por debajo de su valor real de mercado. Si hubiera esperado hasta la agencia libre, las estimaciones más conservadoras hablaban de contratos cercanos a los 400 millones en aquel entonces. Pero Trout no quería irse, quería quedarse, quería ganar con los Angels. Y esa lealtad que en otro deporte sería admirada sin reservas, en el béisbol empezó a verse como una decisión cuestionable. Los años pasaron, los Angels siguieron perdiendo. Trout siguió siendo extraordinario y el equipo siguió firmando piezas que no encajaban, despilfarrando dinero en jugadores que nunca cumplieron, construyendo un roster alrededor de una estrella sin tener la inteligencia de armar algo que pudiera ganar. En 2018, los Angels ficharon a Shohei Ohtani, el fenómeno japonés de 2 vías que llegaría a ser el jugador más valioso de la historia reciente del juego. Por primera vez en años parecía que Anaheim tenía algo real. 2 superestrellas en el mismo equipo, el sueño de cualquier franquicia. Y aún así, en los 6 años que Trout y Ohtani compartieron uniforme, los Angels nunca tuvieron una temporada con más victorias que derrotas, ni una sola vez. Eso es algo que merece repetirse despacio. Los 2 mejores jugadores del béisbol moderno en el mismo equipo durante 6 temporadas sin un solo registro ganador. Es casi imposible de lograr. Requiere una organización funcionalmente disfuncional a nivel sistémico, y los Angels lo lograron de todos modos. En marzo de 2019, Mike Trout firmó el contrato más grande en la historia del deporte profesional norteamericano. 12 años, $426.5 millones, un bono de firma de 20 millones, salario promedio anual de 35.5 millones, sin cláusula de opt-out, con no trade clause completo hasta el final del trato. El mundo del béisbol se detuvo. Bryce Harper acababa de firmar 13 años y 330 millones con los Phillies, que ya era un número astronómico.
Trout lo superó por casi 100 millones más. De golpe, con una sola firma, redefinió lo que un jugador podía valer en este deporte. El mercado reaccionó de inmediato. En cuestión de años, los contratos de 300 y 400 millones dejaron de ser una rareza para convertirse en un nuevo estándar. Trout no solo firmó el acuerdo más grande de la historia, Trout cambió la estructura económica del béisbol para toda una generación de jugadores que vino después. Pero la ironía brutal de este momento es que ese mismo contrato, el símbolo máximo de su grandeza, también se convertiría, con el paso del tiempo, en el símbolo de todo lo que salió mal. Porque Trout firmó por lealtad, firmó por quedarse en Los Angels, firmó convencido de que con ese respaldo el equipo por fin construiría algo que pudiera ganar. Lo que ocurrió después fue una de las decepciones más grandes que una estrella de este nivel ha vivido en el béisbol moderno. Los Angels no construyeron nada, no apostaron por el proceso, no desarrollaron prospectos de manera coherente, y mientras Trout cumplía año tras año con su parte del trato, temporadas de élite, liderazgo en el clubhouse, lealtad total a la franquicia, el equipo a su alrededor se desmoronaba lentamente. Para 2024, ya con 33 años, Trout vio como Shohei Ohtani, su compañero de despacho durante 6 años, firmaba con los Dodgers de Los Ángeles por $700 millones, el contrato más grande en la historia del deporte mundial. Ohtani se fue a 2 kilómetros de distancia, al equipo ganador de la misma ciudad, y ganó la Serie Mundial en su primera temporada ya. Trout se quedó y los Angels terminaron otra vez fuera de postemporada. Si el contrato fue el punto de giro económico de esta historia, las lesiones fueron el punto de quiebre humano. A partir de 2021, el cuerpo de Mike Trout empezó a traicionarlo con una consistencia cruel. Un desgarro en el músculo de la pantorrilla que lo dejó fuera casi toda la temporada de 2021. Problemas en la espalda en 2022, una condición que los médicos describieron como poco común, que lo limitaron a 119 partidos. Un hueso roto en la mano izquierda en 2023 y entonces en 2024, lo que muchos temían, una rotura del menisco de la rodilla izquierda que no solo lo sacó de la temporada, sino que se volvió a desgarrar durante la rehabilitación, borrándolo por completo del año. Para ponerlo en números, entre 2021 y 2024, Trout jugó apenas 266 de 648 partidos posibles, menos del 41% en 4 temporadas. Fue al campo de juego en menos de la mitad de los días que debería haberlo hecho. El mejor jugador del mundo estaba desapareciendo frente a los ojos del béisbol, y no había nada que nadie pudiera hacer al respecto. Los Angeles Angels siguieron pagándole $35 millones por año, y por primera vez desde que firmó de rookie, el nombre de Mike Trout empezó a aparecer en las listas de los peores contratos del béisbol, no porque fuera malo, sino porque el hombre no podía estar en el campo. Y en medio de todo eso, la pregunta que el béisbol llevaba años esquivando volvió a plantearse con más fuerza que nunca. ¿Por qué Trout no pedía un traspaso? Su contrato incluía una cláusula de no comercio, lo que significa que nadie podía moverlo sin su consentimiento. Él tenía todo el poder para irse a un equipo ganador, a los Yankees, a los Dodgers, a cualquier franquicia con recursos y visión. Y elegía quedarse. Cuando le preguntaban, la respuesta siempre era la misma. Quería ganar, pero quería ganar con los Angels. Significaría más, decía. Como si una serie mundial ganada en Anaheim valiera más que cualquier otra. Como si la lealtad tuviera un precio que ningún campeonato podía igualar. Hay algo profundamente humano en esa decisión, y algo profundamente trágico al mismo tiempo. Porque la tragedia de Mike Trout no es que haya fallado, es que ha sido demasiado bueno para un equipo demasiado malo durante demasiado tiempo. Y el béisbol, un deporte que premia los anillos de Serie Mundial por encima de todo, no siempre sabe qué hacer con esa historia. Hoy con 34 años, Trout sigue siendo un ángel. Tiene contrato hasta 2030, 4 temporadas más para intentar lo que lleva más de una década buscando. Un solo octubre de béisbol de verdad. Un solo momento donde su nombre no sea solo estadística, sino también victoria. La pregunta ya no es si Mike Trout es un Hall of Famer. Eso está resuelto. Su WAR de carrera lo ubica entre los más grandes de todos los tiempos. Sus MVP, sus Silver Sluggers, sus años dominando el juego desde adentro hacia afuera, lo aseguran un lugar en Cooperstown el primer año en que sea elegible. La pregunta que queda, la que le quitará el sueño a más de uno, es si la historia recordará a Trout como lo que fue, o como lo que pudo haber sido si las cosas hubieran salido diferente. Hay un tipo de grandeza que el deporte moderno no sabe bien cómo vender. No es la del campeón celebrado en el confeti, ni la del héroe redimido que levanta el trofeo después de años de sufrimiento. Es la grandeza silenciosa, la del hombre que aparece todos los días, o intenta hacerlo, y hace su trabajo mejor que nadie, sin importar lo que el equipo a su alrededor decida no construir. Mike Trout no generó escándalos, no protagonizó controversias, no peleó con su gerente general en los medios, no exigió un traspaso cuando cualquier otro en su posición lo habría hecho. Firmó lealtad 2 veces, primero por $144 millones, dejando cientos de millones sobre la mesa.
luego por 426 millones, atando su nombre para siempre a una franquicia que nunca supo estar a su altura. Eso es lo que hace esta historia tan difícil de contar. No hay villano obvio, hay una organización disfuncional que desperdició el mejor regalo que el béisbol puede darte. Hay un jugador extraordinario al que el cuerpo le empezó a fallar justo cuando más lo necesitaba. Y hay un deporte que, en su obsesión con los anillos y la postemporada, a veces olvida celebrar lo que está justo enfrente. ¿Crees que Trout todavía puede conseguirlo? ¿O el mejor capítulo de esta historia ya quedó atrás? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si quieres seguir viendo historias como esta, las que van más allá de los números y entran a lo que realmente mueve este deporte, ya sabes dónde estamos. Esto es Dentro del Dugout.